Unos seres pequeños habitan la selva de Chiapas. Un trailero conocido mío me platicó sobre sus viajes. Me dijo que en una parte de Chiapas en la selva, la gente le decía que para pasar por la zona tenía que hacerlo de día o dejar una ofrenda en el camino, ya que no lo iban a dejar pasar los duendes, o mejor conocidos en la zona como chaneques. El incrédulo se burló de la gente y se aventuró de noche por la zona. Dice que eran puras lomas de subida y que el tráiler iba muy despacio por el peso y la carga. Cuenta que al ir avanzando le aventaban piedras al tráiler, pero parecía que venían de los árboles. Hubo una zona donde le llovían piedras como si fuera granizo, pero no llovía nada. Cuenta que pudo ver cómo personas pequeñas le tiraban rocas desde los árboles, rompiéndole todos los vidrios, pero sin hacerle daño. Dice que no se detuvo por nada del mundo y que cuando llegó al pueblo siguiente, la gente le decía lo de la ofrenda, sabiendo que no la había dejado. Un extraño ser transparente salió caminando del mar. Hace algunos años estaba con mi exnovio en una playa al lado del Hotel Sheraton. Estuvimos en la playa hasta alrededor de las 2 de la madrugada cuando decidimos irnos a casa. Para poder salir de esta playa, tienes que caminar algunos metros de regreso a la salida. En el momento en que comenzamos a caminar hacia la salida, me sentí nerviosa porque ya era bastante tarde. De repente, mirando hacia la orilla del mar, vi a una persona caminando y esto me hizo sentir tranquila y en calma al pensar que no estábamos solos. Por alguna razón, seguí observando a esta persona sin despegar la mirada. A medida que la veía caminar por la orilla del mar, comenzó a verse más alta, delgada y transparente. Ahí fue cuando me asusté y miré a mi exnovio. Él también estaba mirando a esta persona muy asustado. Comenzamos a acelerar el paso mientras la veíamos meterse en el océano y desaparecer. Esto ocurrió hace aproximadamente 6 o 7 años, pero nunca supimos qué fue lo que vimos. La gasolinería de Nuevo León donde se aparece un espectro. Esto que estoy por relatar sucedió en Santa Catarina, Nuevo León, rumbo a García, antes de que existieran varias colonias en el tramo carretero, y ahí solo había pedreras en esa zona. En una ocasión, mi primo iba con su esposa discutiendo en su tráiler, cuando a lo lejos vio a una mujer en la orilla de la carretera, pero a esta no se le veían los pies tocando el piso, tampoco se le veía el rostro por el cabello suelto. En ese momento, él perdió un poco el conocimiento, pero logró llegar a la primera gasolinera con éxito, gracias a su esposa, que lo iba entreteniendo en el camino para evitar que su mente se desconectara. Al llegar a la gasolinera, le dieron agua con azúcar, diciendo que era algo normal, que llegan los conductores asustados ahí porque regularmente veían a esa mujer en la oscuridad de la carretera. Un toro nahual partió un auto en dos. Tengo un amigo que trabajó como policía de tránsito. Cuenta que una vez fueron a recoger un coche de un accidente que hubo. Dice que se había atravesado un enorme toro de dimensiones impresionantes. Incluso partió en dos el auto accidentado, así que también tuvieron que subir al toro desvivido. Dice que colocaron los ganchos de la grúa en los tendones de las patas y los subieron. De regreso al pueblo, sintieron un estruendo en la parte de atrás de la grúa. Cuando frenaron y fueron a revisar, el toro no estaba por ningún lado y no había rastro. Dicen que cuando comenzaron a avanzar, se escuchó un bufido entre la maleza del cerro. Cuando llegaron a una gasolinera más adelante, se veían tan confundidos que incluso una persona de ahí les preguntó que qué tenían o si habían visto al nahual toro. Ellos se quedaron confundidos, a lo que el hombre les explicó que en esa zona había un brujo que se convertía en toro y se les atravesaba a los autos. Mi amigo se quedó muy serio, pues quizá ese día cargaron al toro nahual. El pie grande que roba mujeres en Yucatán. Aquí en Yucatán hay una historia sobre una criatura, algo así como un pie grande que se roba a las mujeres con las que tiene hijos y luego las obliga a amamantarlos. La única forma de escapar de él es metiéndose al agua porque le tiene miedo. Cuando se aleja, te grita que eres una mala madre. Yo estoy segura de haberlo visto. Mi familia y yo tenemos amigos en pueblitos, están a 1 hora de la capital y a veces íbamos a sus fiestas. En una de esas ocasiones regresamos ya de noche y nos detuvimos para que mi hermano sacara unas cosas de la cajuela. Yo iba sentada en la ventana que da al monte y había un camino con un poste de luz. Ahí fue donde lo vi entre los árboles. Era como un hombre mono enorme, con unos brazos largos y manos grandes.
Apenas lo vi, le empecé a gritar a mi hermano que se metiera. Estaba a unos 15 metros de distancia. Parecía que esa cosa nos estaba mirando. Cuando nos fuimos, les expliqué lo que vi. Yo estaba llorando de la impresión. Aquí no hay osos ni ningún animal parecido, así que no le encontré explicación hasta que lo relacioné con ese ser.